Bueno, vimos hace rato, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza esencial de la iglesia? Es un cuerpo, ¿verdad? Una asamblea. Eso quiere decir la palabra iglesia, una asamblea, un cuerpo reunido, un grupo reunido por el Espíritu Santo en torno a nuestro Señor Jesucristo para dar adoración a Dios y tener comunión con Él. ¿Sobre qué terreno se reúne esta asamblea, esta iglesia? Solamente sobre el terreno de la salvación. Hay aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, una serie de elementos que nos hablan del siguiente punto, que es la unidad esencial de la iglesia, ¿verdad? Y dice ahí que yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, diligentes, ¿verdad? Prontos, dispuestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, esa unidad es del Espíritu. El que hace que la iglesia sea una es el Espíritu que mora en la iglesia. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego vienen 7 elementos que son uno y que constituyen ese fundamento, ¿verdad? Ya más especificado de la unidad de la iglesia. Dice un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la unidad de la iglesia es algo que Dios ha hecho, ¿verdad? Es algo que está ya formado por Dios y dado a la iglesia. La iglesia es una. Y decía yo que, bueno, todos estos elementos se podrían conjuntar en que Jesús es el Redentor, es el Salvador y es la salvación sobre la cual nosotros tenemos un terreno común. La salvación no está en la iglesia, pero todos los salvados forman la iglesia. Entonces, puede haber personas con muy buenas intenciones, con muy buena moralidad, con muy buena disciplina personal, con muy buenos principios, con una vida recta, ¿verdad? Pero si esa persona no es salva por la fe en Jesucristo, esa persona no forma parte de la iglesia. Nuestro terreno común es que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Tenemos un solo Señor, ¿verdad? En torno al cual nos reunimos, que es nuestro Señor Jesucristo. Eh, el poder que tenemos para vivir la vida cristiana, para estar unidos a Cristo, para cumplir lo que Cristo quiere de nosotros, para vivir como Cristo quiere, como Dios quiere que vivamos, es el poder del Espíritu Santo. Solamente es ese poder. Y la única autoridad que tenemos para normar toda nuestra conducta, lo que creemos, cómo debe gobernarse nuestra vida, cómo debemos acercarnos al Señor, cómo debemos vivir, cómo debe gobernarse la iglesia. La única autoridad es la palabra de Dios. Ahí se pueden hacer muchos reglamentos, pero ¿son necesarios tantos reglamentos para gobernar la iglesia de Dios?
El Señor dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿No es suficiente Dios para gobernar la iglesia? Desde luego que sí, ¿verdad? ¿Y cómo es que decimos, pero cómo va a haber orden en la iglesia? Bueno, Dios es un Dios de orden y de paz, y Él está en medio de la iglesia. Es cierto que a veces se han tenido que hacer algunos reglamentos y credos para limitar pues sobre todo por la presencia de las herejías, ¿verdad? Pero básicamente, hermano, nuestra única autoridad es la palabra de Dios, y Dios está en medio de la iglesia, y Dios puede dar orden a la iglesia. Sí, si la iglesia está sometida a la cabeza. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Habla de esta base de la unidad y dice, solícitos, no dicen producir. No vamos a producir la unidad de la iglesia, vamos a guardar una unidad que Dios ya ha hecho. ¿Sí? Y esa es unidad del Espíritu y es en el vínculo de la paz. Y ya leímos lo que dice ahí. Pero entonces vamos a ver más adelante cómo es en torno a nuestro Señor ascendido, ¿verdad? Nuestro Señor glorificado, nuestro Señor resucitado. Porque aquí dice, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos ha dado su gracia. La gracia es aquello que hay en Dios y que no encuentra ninguna razón en nosotros, pero que solamente hay en Dios, de darnos de forma gratuita todas sus bendiciones, ¿verdad? Por medio de la fe. Pero aquí la gracia a la que se refiere es una capacitación particular. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una capacitación particular y esta viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor resucitado da dones, ¿verdad? Y es lo que dice aquí. Nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, esto que está aquí enumerado, que son cuatro ministerios o dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, es un solo don. Bueno, tiene un solo artículo, todas las demás, cada uno tiene un artículo y estos dos tienen un solo artículo para los dos. Entonces, ¿pero para qué son dados estos dones? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús dijo, eso está ahí en Mateo 16, 18, no lo vamos a leer, pero dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia ha sido combatida todos los siglos que tiene la historia de la iglesia ha sido combatida, desde adentro y desde afuera. De afuera ha venido persecución, ha venido violencia, ha venido saqueo, despojo, y de adentro ha venido corrupción doctrinal, corrupción organizacional, ¿verdad? Y la iglesia siempre ha tenido que estar luchando. A veces se dice, no, la iglesia primitiva era todo miel sobre hojuelas, como se dice, todo era perfecto, no había problemas. No es cierto, no es cierto. Había conflictos internos, había envidias,
había tropiezos, había persecución, había corrupción doctrinal. Se trataba de introducirse en la iglesia siempre, siempre ha sido. El enemigo, una de las formas mejores que usa en su intento de destruir la iglesia es que se corrompa la doctrina, la enseñanza, ¿verdad? Y hay muchísimas, muchísimas. Pero Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Jesús sigue edificando a su iglesia. Y fíjense, aquí lo importante que nosotros tenemos que entender, hermanos, es, hace unas semanas fuimos a una reunión y un hermano estaba presentando una exposición, ¿verdad? Una enseñanza y nos preguntó, ahí estaban pues muchos hermanos, ¿verdad? Y pastores, y hacía la pregunta, puso dentro de los elementos que él traía ahí en su enseñanza, dice, el cuerpo ministrante, o sea, el cuerpo que sirve, que ministra en la iglesia. Y preguntó, ¿quién es el cuerpo ministrante? ¿Cuál es el cuerpo ministrante? Y yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Quiénes son los que sirven en la iglesia? Todos, toda la iglesia. Entonces, estos dones ministeriales son dados, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a seguir leyendo hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, todo tiene una meta, un propósito. Estos dones ministeriales equipan a toda la iglesia, todos somos servidores, dice, a fin de perfeccionarnos y para llegar a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí viene en el versículo 14 algo de lo que yo les mencionaba. Uno de los grandes peligros y de las grandes armas de Satanás es la falsa enseñanza. Que nosotros aprendamos cosas diferentes a lo que es la palabra de Dios. Porque ya vimos que la palabra de Dios, la Biblia, es la única autoridad que debe determinar qué se hace, qué no se hace, cómo se hace, cuándo en la iglesia, ¿verdad? Claro que esta palabra, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no la entendemos. Entonces, a veces se da una afirmación extrema, ¿verdad? Extrema, que la palabra de Dios, es divina. Bueno, es un poquito extremo, pero tiene su gran parte de verdad. ¿Por qué? Porque esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo inspiró lo que Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, querían enseñar. Es la verdad de Dios. Entonces es inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que puede iluminar la mente de nosotros para entenderla tal y como Dios quiere que la entendamos. La palabra de Dios la podemos torcer. Así dice 2 de Pedro capítulo 3. Casi al final dice que Pedro, hablando de los escritos de Pablo, dice, según la sabiduría que Dios le ha dado, casi en todas sus epístolas, dice, entre las cuales, esas enseñanzas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y luego dice, las cuales los indoctos, o sea, los que no se han querido someter a una enseñanza, a una doctrina, e inconstantes. Si nosotros somos inconstantes, en un rato estamos bien metidos acá y luego de repente nos alejamos por tiempo, ¿verdad? La inconstancia. Los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, dice, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios se puede torcer
Pablo también dijo, no somos como algunos que medran, o sea, que quieren ganar, que quieren tener ganancias, adulterando la palabra de Dios. Entonces, el peligro o lo que Satanás intenta es torcer, ¿verdad? Desvirtuar. Y hay muchas cosas, muchos ejemplos, pero yo solamente menciono uno. El racionalismo. Eso surgió hace muchísimo tiempo, pero sigue siendo la base de muchas de las corrupciones doctrinales. Es decir, ¿qué es lo que dice el racionalismo? Que la razón humana es el árbitro final. Que si hay algo que no se ajusta a la razón humana en la palabra de Dios, entonces hay que desecharlo, hay que tomar lo que son como anécdotas, como historias. Los milagros no existen, ¿verdad? Y así. Entonces, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos eso, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y entonces se nos habla del cuerpo. Decía al principio que hemos recibido cada uno una medida de la gracia de Dios, una medida de capacitación para funcionar adecuadamente en el cuerpo, a fin de que ese cuerpo sea edificado, que crezca, que madure, que sea firme en lo que cree, que sea firme en su fe. Y entonces dice que todo esto se consigue siguiendo la verdad en amor para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y entonces presenta aquí la imagen, ¿verdad?, del cuerpo, de quien todo el cuerpo, o sea, todos los que hemos sido salvados, que somos esos llamados, hemos sido constituidos en un cuerpo, en un organismo que está vivo, que no es una organización, no es una empresa, no es una corporación, es un organismo. ¿Por qué? Porque tiene vida. El Espíritu es el alma de la iglesia, ¿verdad? El Espíritu nos mueve, como decíamos hace rato, como cantábamos. ¿Quién es el que nos puede capacitar para funcionar en el cuerpo? Para suplir necesidades. ¿Cuántas necesidades hay en el cuerpo? Muchas. ¿Y quién es el que puede capacitarnos para que nosotros seamos usados por Dios para llenar esas necesidades? Es el Espíritu Santo. Y entonces dice, de esa cabeza que es Cristo, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo. Y luego tiene una frase muy larga que es como un paréntesis, y que podríamos decir que cerramos ese paréntesis y diríamos, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. ¿Sí? Y todo lo que está en medio es un paréntesis, no quiere decir que no cuente, explica de qué manera se hace eso. Es de la cabeza como fuente de todo el crecimiento. Es la vida. El crecimiento es la vida. Todo lo que nosotros recibimos por medio de la enseñanza, si no se convierte en algo vivo por medio del Espíritu Santo, en algo que se incorpore en nuestra propia vida, que esté presente luego en nuestra práctica, en nuestra conducta, todo eso que viene de Dios, ¿verdad? Porque Dios, nosotros no somos santos por nuestra propia naturaleza. ¿Sí somos santos? Sí, ¿verdad? Pero esa santidad es derivada, no es propia, es impartida. Nosotros podemos hablar de nuestra naturaleza y hablar así en un paralelo con Dios, ¿verdad? Dios tiene una naturaleza, un carácter y una conducta. Y Él es santo por sí mismo, Él es santo de sí mismo,
no recibe la santidad de alguien más. Él es santo. Nosotros no somos santos, pero hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y en esa naturaleza está la santidad, pero viene de Él. Y podemos ir siendo hechos santos en carácter. Y el carácter es algo que ya forma parte de la manera de ser, se incorpora en la persona, ¿verdad? Y ese carácter luego se refleja en una conducta. Y Dios quiere darnos todo eso. Ya nos ha impartido su santidad. Quiere ir formando en nosotros un carácter santo, una manera de ser santa. Y que entonces eso se traduzca en acciones santas. Eso en Dios es algo completamente espontáneo y natural, ¿verdad? Porque Él es así, pero nosotros podemos ir creciendo en esto. Entonces dice, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero ¿cuál es la manera? Diríamos que si dijéramos, no lo recibimos directamente de Dios, sino es a través del cuerpo. Y entonces podríamos sacar la conclusión, ¿no viene directamente de Dios? No se puede sacar esa conclusión. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de un cuerpo y Cristo es parte de ese cuerpo. Él es la cabeza y somos uno con Él. Efesios tiene eso, ¿verdad? Que habla mucho de este tema. Por ejemplo, en el capítulo 5 dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces viene de la cabeza, pero pasa por el cuerpo. Y eso no quiere decir que no viene de Cristo, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo debe estar el cuerpo? Para que eso que viene de la cabeza llegue a todos los miembros, para que cada miembro reciba su crecimiento. Dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y aquí ya empezamos a ver el tercer aspecto que yo les dije al principio que íbamos a ver, ¿verdad? La naturaleza de la iglesia, luego la unidad esencial de la iglesia y luego la unidad práctica, ¿verdad? De la iglesia. Cómo debemos, como esa unidad que existe en principio, porque Dios la ha formado, tiene que llevarse a la realidad, a la práctica, al funcionamiento, a nuestro intercambio diario que nos encontramos y qué nos decimos, ¿verdad? Y cómo nos tratamos. Entonces, ese crecimiento viene de la cabeza. Desde el final del capítulo 1 se nos dice esta misma verdad del capítulo 1 de Efesios. Dice que una de las oraciones de Pablo es que nosotros entendiéramos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es decir, el poder que Dios ejerce a nuestro favor para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según esa medida. ¿Cuál es la medida de ese poder? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces Cristo fue sentado, fue resucitado, ascendido y sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Y todas las cosas están bajo sus pies. Y Dios dio a ese Señor resucitado y exaltado, lo dio como cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo necesitamos, hermanos, nosotros
creer esto, entenderlo y creerlo. Cómo a veces nos enfrentamos, hermanos, con situaciones directamente con el enemigo. Al final ya de esta carta dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en los aires. Y eso a veces, hermanos, eso puede tomar una forma muy, muy tan natural, tan corriente, tan cotidiano que no nos damos cuenta. Los pensamientos que vienen a nuestro corazón cuando nos dedicamos a orar, toda esa distracción y a veces pensamientos perversos vienen. Bueno, estamos rodeados de huestes espirituales de maldad y tenemos lucha contra esas huestes, pero aquí dice que Cristo nos ha sido dado como cabeza a nosotros y Él está sentado sobre todas esas huestes. Todas esas huestes están bajo sus pies y nosotros tenemos la autoridad del nombre de Jesús para que esos pensamientos, y a veces en otra forma, a veces personas directamente influidas por Satanás o poseídas por Satanás, por espíritus inmundos, y nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. No, a veces lo sabemos, pero no lo creemos, o lo creemos y decimos, pues nada más el hermano o nada más la hermana, ¿verdad? Y está bien, a veces cuando enfrentamos cosas así difíciles, nos ayuda a que vengan hermanos que tienen experiencia o que han tenido experiencia en una lucha espiritual más fuerte que nosotros, pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, que Cristo es nuestra cabeza y que todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Pero Él también, aparte de esa autoridad, Él nos da el crecimiento. Pero fíjense, se necesita todo eso que dice aquí, para que ese crecimiento sea normal o sano, para que no haya enanismo, atrofia, deformación, porque muchas veces así es como nos desarrollamos como creyentes, ¿verdad? Una deformación, estamos muy crecidos en unas cosas y en otras estamos en cero, ¿verdad? Entonces dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, o sea, con un acuerdo, con una armonía, con una unidad, con un mismo sentir, o todas esas palabras que usa la Biblia, ¿verdad? Unanimidad, un mismo sentir, un mismo ánimo. Pablo dijo así de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de los demás. Entonces, ahí tiene que haber eso, hermano. Perdón. ¿Y eso cómo se consigue, hermanos? Pues se consigue de Cristo, en nuestra relación con Él. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? Ahí en Filipenses capítulo 2 dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Es como si nos dijera, ¿qué ha hecho Cristo por ti? ¿Cómo has experimentado a Cristo en tu vida? ¿Has recibido misericordia de Él? ¿Has recibido ese afecto entrañable? Si no, pues entonces yo no te puedo pedir, ¿verdad? O Pablo no le podría pedir a los filipenses. Si esa pregunta, ¿verdad? O esa condicional, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. Claro que sí hay. Entonces, ¿de quién vamos a recibir eso, hermanos? Pues de Cristo. Y cada uno particularmente.
Es como cuando se sincronizan, ¿verdad? Los equipos, muchos equipos que son diferentes y están en diferentes lugares, pero están sincronizados a un mismo reloj. Entonces, esos equipos reciben la sincronía y entonces todos están sincronizados, pero no se sincronizaron uno con el otro, sino que de un reloj central o un reloj único, todos recibieron la misma sincronía, el mismo tiempo, la misma señal de tiempo, y entonces todos están sincronizados. Entonces, hermanos, nosotros cuando llegamos a la iglesia, cuando nos reunimos, ¿qué podemos traer, hermanos? Podemos traer lo que hayamos recibido de nuestra cabeza. Y si esa comunión está interrumpida, si está estorbada por el pecado, por la indiferencia, por el descuido, por el egoísmo, por el desamor, por los celos, por la envidia, entonces no podemos tener armonía unos con otros. Entonces tenemos que volvernos a nuestra cabeza y estar sometidos a nuestra cabeza para que podamos tener armonía unos con otros. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Una coyuntura es, por ejemplo, el codo, ¿verdad? La rodilla, el hombro. Es una ilustración. No quiere decir que no, pues yo soy rodilla, yo soy hombro. Pero quiere decir, es una parte importante. ¿Cuál es la función? Unir. Es un punto de unión entre diferentes partes y permite el movimiento, el funcionamiento, ¿verdad? Entonces, unidos por todas las coyunturas. Pero una coyuntura se usa mucho, ¿verdad? Simplemente pura aritmética, ¿no? Aritmética simple. Esta coyuntura se va a usar cuando esto se use y cuando esto se use y cuando esto se use y cuando esto se use. Entonces, hermanos, el servicio que nosotros prestamos en la iglesia, una hermana me decía, bueno, déjenme entrar por otro lado. A veces nosotros estamos muy interesados en el servicio y decimos, yo quiero servir. Es que en la iglesia donde yo vengo yo servía. Es que allá, pues todos están sirviendo y servir no se refiere a cualquier cosa. O sea, ellos quieren enseñar o predicar, ¿verdad? Y es como un interés. Pero, por ejemplo, bueno, es como si dijeran, yo soy coyuntura, yo no soy yo tengo que tener un lugar importante. Y a mí me lo han dicho literalmente, yo sé que soy una coyuntura. Pero eso se usa muy seguido, ¿verdad? Pero si esa coyuntura, nunca está aquí, si no asiste a las reuniones de oración, por ejemplo, o si terminando el culto, pum, se va rápido y no platica con nadie. Pues a lo mejor sí es una coyuntura, pero pues está descoyuntada, ¿verdad? O sea, le hace falta tomar su lugar. Y hermanos, esto se da como resultado de lo previo, bien concertado. Es decir, la comunión. Es importante la comunión. No podemos querer tomar un lugar de servicio que nosotros queremos porque eso pasa con nosotros. Pensamos que los ministerios o las cosas que Dios da son aspiracionales, porque yo quiero. No, es un llamamiento, es una elección de Dios. A cada quien como Dios quiere. El Espíritu como a Dios quiere. Jesús a los que quiso llamó. ¿Verdad? Entonces, no debemos querer ser lo que no Dios nos ha llamado a ser. ¿Verdad? Y algunos dicen, bueno, pero por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3 dice,
si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, lo bueno ahí es la obra que se desea. Pero la revelación, hermanos, siempre está dada en el contexto del hombre caído. Por eso, despuesito de eso dice, pero es necesario, y empieza a dar una serie de requisitos, porque muchas veces podemos querer ser lo que Dios no nos ha llamado a ser. Y como Dios no nos ha llamado a hacer tal cosa que nosotros queremos, tampoco nos ha capacitado para hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, una coyuntura es importante. Y es cierto, hermanos, es cierto que hay hermanos que uno ve que Dios los empieza a levantar y son columnas en la iglesia. Pero ¿cuál es la base, hermanos? Es la comunión con Dios y también con la iglesia. Porque Dios lo pone allí, pero tiene que estar en el lugar donde Dios lo puso, ¿sí? Entonces dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Imagínense, aquí entramos a los problemas que hay, que se pueden generar en la iglesia, ¿verdad? Sí, personas que Dios pone en el liderazgo, pero que no están de acuerdo entre sí. Aquí dice coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, no basta que Dios nos llame a algún servicio particular, ¿verdad? Hay que trabajar en armonía, porque Dios llamó a uno y Dios llama a otro, y hay una sola cabeza, ¿verdad? Que se ayudan mutuamente y luego según la actividad propia de cada miembro. Es decir, Dios va a capacitar a cada miembro, a todos los miembros de la iglesia, para algo en particular. ¿Y cómo podemos saber nosotros eso, hermanos? Es como la oración. ¿Cómo aprendemos a orar? ¿Cómo aprendemos a orar? Pues orando. ¿Cómo podemos identificar el lugar de servicio que Dios nos ha dado? Pues sirviendo. Y el servicio más que nada es una actitud, ¿verdad? Cuando pues nosotros nos acercamos a los hermanos y platicamos y preguntamos y nos empiezan a platicar problemas y Dios puede guiarnos, ¿verdad? Entonces, ya para terminar este punto, que pues está conectado con el último, ¿verdad? Que es cómo llegar a esa unidad práctica. Aquí la palabra que dice recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra más común, hermanos, en el Nuevo Testamento para que se traduce como recibir es lambano. Así es una palabra griega. Y es como tener la mano así y que llegue aquí lo que necesitamos y recibimos, ¿verdad? Pero aquí no se usa esa palabra, se usa una palabra que es poieo, que es hacer. Entonces fíjense la idea que nos está dando aquí, de quien todo el cuerpo, y de quién es ese quién? Cristo. ¿Y cuál es la posición de Cristo en el cuerpo? Dice la cabeza. ¿De quién? O sea, de esa cabeza, todo el cuerpo. ¿De quién recibe? Y ese recibir hace su crecimiento. Es decir, lo que Dios nos da, nosotros lo tenemos que trabajar. Lo recibimos de manera activa, lo hacemos. Creo que la palabra más común o más bien el pasaje más conocido para ilustrar esto o para enseñar esto es lo que dice Filipenses capítulo 2 y que es algo que muchas veces se confunde. Pablo está hablando con los filipenses en ausencia, ¿verdad? Es una carta.
y dice ahí a partir del versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este ocuparse es hacer que una cosa sea aquello para lo cual está destinada, es decir, hacer que se cumpla, que esa cosa llegue a su plenitud, ¿verdad? Si tiene que ser una botella llena de agua, pues hacer que esa botella esté llena de agua, ¿verdad? No es como a veces se traduce cuida de tu salvación con temor y temblor. Se aplica muchas veces de esa manera, como si tuviéramos que estar así diciendo, pues a ver a qué horas la salvación que Dios me dio me la sacan de la bolsa, ¿verdad? No, es ocuparse, estar ocupado haciendo que lo que Dios quiere obrar en nosotros llegue a completarse, ¿sí? Llegue a ser de la forma como es, como debe ser. Y el siguiente versículo dice entonces, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí las dos cosas están unidas también, que nosotros obramos nuestra salvación, nos ocupamos en nuestra salvación, porque Dios es el que la produce. Y la explicación de que diga con temor y temblor es por lo que dice el versículo 13. Cuando encontramos esa palabra porque, así junta, ¿verdad? No porque, sino porque. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Una explicación. Entonces dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, porque Dios. Esto es igualito que lo que Dios le dijo a Moisés cuando llegó a la zarza. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque Dios mismo está trabajando en ti. Entonces imagínense si no debemos tener temor y temblor, si Dios mora en nuestra vida. Y esas dos cosas, ¿verdad? Ocuparnos nosotros y que Dios produce. Es la idea que tiene acá esto de quien todo el cuerpo recibe, pero ese recibir hace su crecimiento. Hay que tomar, hermanos, hay que tomar de Cristo. Ahí en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, dice que, bueno, perdón. Quiero leer antes algo que dice Colosenses. Colosenses, capítulo, bueno, son varios versículos y ya con esto vamos a terminar esta parte. Dice el versículo 1, 19. Dice, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es decir, en Cristo habita toda plenitud. Todo lo que nos podamos imaginar que necesitamos en nuestra vida está en Cristo. Y luego más adelante dice que Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y dice que esta palabra es un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer que las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquel en quien habita, a quien
Agradó a Dios que habitara en él toda plenitud. Dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y más adelante dice, en el capítulo 2, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y más adelante dice, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Nada nos falta, hermanos. Y ahora sí, en el capítulo 1 de Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, hermanos, ese funcionar en el cuerpo es que nosotros tomemos de Cristo. Y siempre va a existir esta pregunta. Bueno, si ya tengo todo, ¿por qué siento que me falta tanto? Es algo práctico, hermano, es algo tomar, apropiarse. Y esto es un proceso. Pero tenemos que no quitar el dedo del renglón siempre, ¿verdad? Esa comunión con Cristo. Todo viene de Él y todo se nos da libremente. Pero a veces ni siquiera sentimos necesidad. A veces ni siquiera somos conscientes de todo lo que necesitamos de Cristo. Es cuando viene esa conciencia y sentimos esa carencia y esa falta y empezamos a buscar. Y por eso estamos aquí. Y por eso oramos. Y por eso ayunamos. Y por eso pedimos. Porque aunque todo es nuestro, tenemos que irlo creyendo, entendiendo, creyendo, apropiándolo, que se incorpore en nuestro carácter y en nuestra práctica, unidos siempre a la cabeza, que es Cristo Jesús. Y Dios nos va a usar. Dios va a usar nuestra vida para que parte de lo que le hace falta al hermano venga a través de nosotros. Y parte de lo que me hace falta a mí venga a través de otros hermanos también. Eso es lo que Dios quiere, que estemos funcionando como un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo y Él nos va a llenar en la medida que nosotros le busquemos y nos va a usar para bendecir a otros. ¿Quisieran ustedes decirle a Dios en este momento, Señor, usa mi vida, ayúdame a buscarte, despiértame, hazme sentir esa necesidad de ti cada día, que yo pueda descubrir toda esa plenitud que hay en ti y que yo la vaya tomando de ti día con día en mi comunión contigo, en mi obediencia, en mi sometimiento a ti, en rendir mi voluntad a ti. Y yo quiero que tú uses mi vida, yo quiero que tú te formes en mí, yo quiero crecer en ese carácter semejante al tuyo y manifestar en mis palabras, en lo que hago, en mi conducta, esa bendición que tú quieres dar a otros. Bendito Dios y Padre, gracias Señor te damos. Gracias Señor por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos guía, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú despiertes, Señor, esos anhelos en nuestro corazón de buscarte cada día, Señor. ¿Cuántas cosas hay que tú quieres darnos, oh Dios, de manera práctica, que son nuestras porque Cristo está en nosotros, pero que nosotros ni conocemos ni imaginamos, Señor? Y en ti, Señor, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, la plenitud de Cristo, el misterio de Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, que esa vida que tú has puesto en nosotros, que es nuestra, Señor, crezca cada día, Señor. Y Señor, nos ponemos aquí, Señor, este grupo de hijos tuyos, Señor, queremos decirte, usa nuestra vida, Señor, usa nuestra vida en tu iglesia, en tu cuerpo, en nuestra familia también, Señor. Donde quiera que andemos, manifiesta tu presencia, Señor, porque tú vas con nosotros
a todas partes, Señor, que eso salga, Señor, que eso brote de nuestra vida, que salga al exterior, Señor, que rompas todas esas cosas, esas cáscaras, Señor, esas costras que se han ido formando a través de toda nuestra vida por el pecado, por el egoísmo, Señor, que hace que la luz tuya esté tan escondida dentro de nosotros, Padre, pero que salga, Señor, y que alcance a otros. Aquí, Señor, empezando aquí, Señor, entre nosotros. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.